Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Alexander Vicente y en esta ocasión voy a hablarles sobre los diagramas de interacción y los diagramas de implementación. Los diagramas de interacción. Un diagrama de interacción se emplea para captar el comportamiento interactivo de un sistema. Los diagramas de interacción se centran en describir el flujo de mensajes dentro de un sistema y ofrecen contexto para una o más líneas de vida dentro de un sistema. Algunos de beneficios de usar un diagrama de interacción es que se puede modelar un sistema como una secuencia de eventos ordenados por tiempo. También transmitir de manera simple el comportamiento de los mensajes y de las líneas de vida dentro de un sistema. Además, también de identificar las posibles conexiones entre los elementos de la línea de vida. Existen varios tipos de diagrama de interacción, los cuales son el diagrama de colaboración, el diagrama de secuencia, el diagrama de tiempos y el diagrama global de interacciones. En este caso voy a hablarles sobre el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración. Diagrama de secuencia. Un diagrama de secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la interacción ubicados en una dimensión horizontal y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo, los cuales se ubican en una dimensión vertical. Como podemos ver en la imagen tenemos dos objetos, el objeto A y el objeto B, cada uno junto con su línea de vida y con los mensajes. Los elementos que componen este diagrama son un objeto representa a un participante en la interacción. Este puede ser un módulo, un grupo de clases. Bueno, en definitiva, un objeto vendría a ser lo que es un componente de software que tiene una funcionalidad específica. Este ya dependerá del nivel de abstracción representada a cada objeto. El rol de la clase. El rol de la clase describe la manera en que un objeto se va a comportar en el contexto. Este objeto no posee atributos o no se lo lista y es representado mediante un cuadrado con el nombre del objeto y su clase. Luego tenemos la activación. Lo que la activación es que representa el tiempo en que un objeto necesita para completar una tarea y se lo representa mediante un rectángulo en la línea de vida. Los mensajes. Se utiliza un mensaje en el diagrama de secuencia para representar el paso de un mensaje entre dos objetos o entre un objeto y sí mismo. Existen varios tipos de mensajes, como es el mensaje simple, el cual representa la transferencia de un control a otro. El mensaje síncrono, el cual nos dice que si se envía este mensaje es porque se necesita una respuesta antes de continuar. Y el mensaje asíncrono, el cual es un mensaje que no requiere una respuesta antes de que el remitente continúe. En la imagen podemos ver cada tipo de mensaje junto con su simbología. Líneas de vida. Las líneas de vida son verticales y en línea de puntos representa un participante individual en un diagrama de secuencia. Es decir, las líneas de vidas van conectadas junto con su objeto. La destrucción de objetos. Los objetos pueden ser eliminados tempranamente usando una flecha etiquetada a destruir que apunta a una X. Como pueden ver el ejemplo, que el objeto clase puede ser destruido. Los loops. Un loop es representado como un rectángulo y la condición para abandonar el loop se coloca en la parte inferior entre corchetes. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un login de una base de datos, el cual tenemos tres objetos que interactuarán secuencialmente dentro del sistema, el cual es el usuario, la interfaz gráfica y la base de datos. Como pueden ver, el usuario interactúa con la interfaz gráfica mandándole un mensaje de ingresar usuario y ingresar contraseña. Una vez ingresado usuario y contraseña, la interfaz gráfica lo que hará es validar los campos, es decir, que el usuario esté bien escrito y la contraseña también. Luego, una vez hecho esto, la interfaz gráfica mandará un mensaje, el cual es validar datos, y lo que hace aquí es que en la base de datos se validan los datos enviados por la interfaz gráfica. Una vez validado estos, la base de datos envía un mensaje o devuelve una respuesta a la interfaz gráfica. Y a su vez la interfaz gráfica manda un mensaje de módulo de acceso al usuario. En caso de que los usuarios sean inválidos, se crea una secuencia, como puedo decir, sería como un if, si la condición de que los datos válidos se cumplen,
y si los datos son válidos o no. En caso de que los datos no sean válidos, lo que hará la interfaz gráfica es limpiará los campos, es decir, eliminará la información. Luego de esto enviará un mensaje de error al usuario y este lo redirigirá de nuevamente al login. Luego tenemos el diagrama de colaboración. Un diagrama de colaboración muestra una interacción organizada basándose en los objetos que toman parte de la interacción y los enlaces entre los mismos, en cuanto a la interacción se refiere. Un uso de un diagrama de colaboración es mostrar la implementación de una operación. La comunicación muestra los parámetros y las variables locales de la operación, así como asociaciones más permanentes. Cuando se implementa el comportamiento, la secuencia de los mensajes corresponde a la estructura de llamadas anidadas y el paso de señales del programa. Elementos. Aquí podemos ver que tenemos varios elementos y son meramente parecidos a los diagramas de secuencia. Como por ejemplo tenemos el primer elemento, los cuales son los objetos. Y un objeto se representa mediante un rectángulo que contiene el nombre y la clase del objeto en el siguiente formato. Nombre del objeto junto con el nombre de la clase. Enlaces. Representan una conexión entre las instancias que indican navegabilidad y visibilidad entre ellas. Mensaje. Un mensaje desencadena una acción en el objeto destinatario. Este mensaje puede ir enumerado para describir el orden de los mensajes. Ejemplo. Aquí tenemos un sistema para insertar datos en una tabla en una base de datos. Ahí en este sistema intervienen tres objetos, el cual es el administrador, el sistema y la tabla persona en la base de datos. Como primera relación tenemos que el administrador solicita una interfaz al sistema. Este sistema lo que hace es validar ese acceso a ese usuario. Luego le enviará la interfaz al administrador. Una vez de vuelta a la interfaz, el administrador pedirá ingresar datos al sistema nuevamente y este sistema validará esos datos. Luego el administrador mandará otro mensaje solicitando una inserción al sistema. El sistema le enviará una solicitud de inserción a la base de datos de la tabla persona. Esta base de datos validará esos datos y luego realizará la inserción. Una vez realizada la inserción, la tabla o base de datos envía una respuesta al sistema y este sistema lo que hace es enviar un mensaje al administrador de que se ha realizado correctamente la inserción. Y bueno, antes de entrar a los diagramas de implementación, podemos concluir diciendo que los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración comparten una equivalencia semántica como ya hemos visto. Algunos de sus elementos son de igual manera. También, además de que los diagramas de secuencia muestran de mejor manera el orden en que se ejecutan los mensajes, mientras que los diagramas de colaboración muestran claramente los objetos con que interactúan un determinado objeto. Ahora, vamos a la parte de lo que es los diagramas de implementación. Los diagramas de implementación permiten visualizar la arquitectura física del hardware y software y los artefactos del sistema. Los diagramas de implementación pueden entenderse como lo contrario de los casos de uso, porque ilustran la forma física del sistema, en lugar de representar conceptualmente los usuarios y dispositivos que interactúan con el sistema. Algunas aplicaciones del diagrama de implementación es que muestra qué elementos de software se implementan mediante qué elementos del hardware. También ilustra el procesamiento en tiempo de ejecución para el hardware y proporciona una vista de la topología del sistema de hardware. Luego tenemos lo que es el diagrama de componente. Este diagrama proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro de un sistema. Los componentes pueden ser un componente de software como una base de datos o una interfaz de usuario, o un componente de hardware como un circuito, microchip o dispositivo, o una unidad de negocio como un proveedor, nómina o envío. En la imagen podemos ver cómo es un diagrama de componente. Usos. Algunos usos de este tipo de diagrama es el siguiente. Se utilizan en desarrollo basado en componentes para describir sistemas con arquitectura orientada a servicios. Mostrar la estructura del propio código.
Se pueden utilizar para centrarse en la relación entre los componentes mientras se ocultan los detalles de las especificaciones. Ayudar a comunicar y explicar las funciones del sistema que se están construyendo a los interesados o stakeholders. Luego tenemos lo que es los elementos del diagrama de componentes. Como primer punto tenemos el componente. El componente es un bloque de unidades lógicas del sistema, una abstracción ligeramente más alta que las clases. Se representa como un rectángulo con un rectángulo más pequeño en la esquina, superior derecha con pestañas o la palabra escrita encima del nombre del componente para ayudar a distinguirlo de una clase. Un componente también puede representar dos tipos de elementos, los componentes lógicos, como por ejemplo componentes de negocio o proceso, o los componentes físicos como componente, net, EGB. La interfaz. La interfaz está siempre asociada a un componente y se utiliza para representar la zona del módulo que es utilizada para la comunicación con otro de los componentes. Se representa con una línea que tiene al final un círculo no relleno. Como puedes ver en la imagen tenemos lo que es la interfaz con un componente atado a una interfaz. Luego tenemos lo que es la relación de dependencia. La relación de dependencia representa que un componente requiere de otro para ejecutar su trabajo. Es diferente a la interfaz, pues esta identifica que un componente ofrece una serie de operaciones. En cualquier caso, en ocasiones para simplificar el diagrama no se usan las interfaces, sino que solamente se utilizan relaciones de dependencia. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de diagrama de componentes para el sistema de gestión de hospitales. Como puedes ver, este sistema de gestión de hospitales tiene una relación de dependencia entre hospital, paciente, doctor, enfermera y cita. Cada uno de estos componentes da resultado a una interfaz llamada Data Access. Luego tenemos el componente de seguridad junto con sus interfaces encriptación y acceso de control. Estas dos interfaces son requeridas por todo el sistema de gestión. Luego tenemos el componente Database con la interfaz Database Connector. Esta interfaz es requerida por el componente Persistent, que a su vez tiene una interfaz de encriptación y acceso de control, que también es requerida por todo el sistema de gestión de hospitales. Y eso sería todo. Y por último tenemos el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue es utilizado para representar la distribución física de los componentes software en los distintos nodos físicos de la red. El diagrama de componentes muestra qué componentes existen y cómo se relacionan, mientras que el diagrama de despliegue es utilizado para ver cómo se sitúan estos componentes lógicos en los distintos nodos físicos. Elementos que conforman el diagrama de despliegue. Como primer elemento tenemos los nodos. Los nodos se definen como elementos utilizados para representar un elemento físico que interactúa de alguna manera con el sistema o bien forma parte del mismo. Se representa utilizando un cubo tridimensional. Algunos ejemplos de nodos son los servidor web, un servidor DNS, un servidor de aplicaciones, PC usuario, base de datos, etc. Como podemos ver en la imagen, es la representación de lo que sería un nodo. Un nodo a su vez también puede tener nodos incluidos en su interior, dando a conocer que son sistemas separados incluidos dentro del mismo nodo físico. De esta forma se compondrían los nodos compuestos. Como podemos ver en la imagen, es lo que sería un nodo compuesto que contiene un subnodo 1 y un subnodo 2. La conexión. La conexión representa una asociación entre dos nodos a través de la cual estos nodos son capaces de transmitir información en forma de mensajes o señales. Se representa utilizando una línea continua que une los dos nodos que se asocian. Como podemos ver también en la imagen, tenemos a dos nodos conectados. Ejemplo. Como podemos ver, el siguiente ejemplo está compuesto por 4 nodos, el cual es nodo servidor lógica de negocio, el nodo servidor departamento, el nodo cliente y el nodo impresora láser. El nodo servidor lógica de negocio está conectado a una base de datos relacional y a su vez está conectada a servidor departamento. Este nodo está conectado al nodo cliente y al nodo impresora láser. Por lo que podríamos decir que el diagrama representa una arquitectura compuesta por un servidor central de lógica de negocio que tiene acceso a datos. Estos están en un monitor de teleproceso de tipo 3X, al cual hay conectados 10 servidores departamentales con 100 clientes.
y a cada uno de estos clientes está conectada una impresora. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.